Buenas noches, mi nombre es Jenny Sosa Méndez Moreno. Voy a hacer el video sustentado de la reseña analítica tomado del documento con el título de Adquisición y desarrollo del lenguaje en la comunicación, una visión pragmática constructivista centrada en los contextos. Autores: Jennifer Peralta Montesinos, licenciada en Psicología, profesora en la Universidad de Tarapacá, Arica. Editorial Límite número 7, Universidad de Tarapacá, Arica. Año de publicación 2000. Palabras claves: pragmático, constructivista, comunicación, adquisición del lenguaje, competencia comunicativa, lingüística, conductas comunicativas, habilidades, etapas del desarrollo, capacidad cognitiva, conducta social, contextos social, emocional, funcional, físico, institucional y semántico. El texto comienza colocando las posturas, las definiciones de profesionales e investigadores que tienen diferentes aproximaciones con el fenómeno. En cuanto al enfoque pragmático y constructivista, se realiza la definición y la revisión de conceptos que explican el proceso de la adquisición del lenguaje y de la comunicación, y que influye mucho en los contextos en el desarrollo de la competencia comunicativa. Habla de que el lenguaje es funcional para hacer, significar y decir algo siempre con la intención comunicativa. En el lenguaje existen unas reglas lingüísticas que son aplicadas a los diferentes contextos y que permite que se constituya en una competencia comunicativa. Se dice que el lenguaje tiene funciones que permiten conocer el mundo a través de él. Y a medida que este proceso, o sea, el lenguaje, se va aprendiendo, se opera un componente muy importante que es el cognitivo. De esta manera se tiene el conocimiento del mundo e igualmente se tiene el conocimiento de las propias ideas y de las de los demás. El lenguaje, a pesar o además de tener aspectos fonológicos y gramaticales, también tiene aspectos comunicativos generales en los que se tiene una influencia en aspectos psicológicos, sociales, culturales y afectivos. El enfoque pragmático del lenguaje tiene un propósito, que es el de la intención en función de su uso en diferentes contextos. Se puede dar a conocer una teoría de Humberto Maturana. En su teoría de la biología de la cognición, él plantea que es uno, o que uno es en el lenguaje, lo que quiere decir que para él es un fenómeno biológico, lo cual influye en interacciones recurrentes en un sistema de coordinaciones conductuales, conceptuales y recursivas, y establece que las conductas comunicativas se dan en la parte social y que de esa manera también se acoplan conductas coordinadas en interacción con otros. Se establece en el texto que si no hay interacción, pues no va a existir el lenguaje. Tanto la teoría pragmática como la teoría biológica o de la biología de la cognitiva tienen una estrecha relación, porque la pragmática explica qué habilidades se ponen en juego en la interacción, y la teoría biológica o de la biología cognitiva se basa en el operar de dichas habilidades a través de distintos niveles de coordinación con el elemento, el uso del lenguaje. También existen otras posturas, como la conductista, en donde explica la adquisición del lenguaje por medio de la imitación y el refuerzo. También está la teoría de Chomsky, en donde dice que la capacidad humana, él habla de la capacidad humana para
producir y comprender el lenguaje y la habilidad para adquirirlo. En la postura de Piaget, el lenguaje representa una de las diversas funciones simbológicas, siendo este producto de la función cognitiva. El texto hace énfasis en la comprensión de los fenómenos lingüísticos. En cuanto a actos comunicativos, siendo el uso del lenguaje una de las dimensiones más relevantes para comprender la adquisición y desarrollo comunicativo de los seres humanos. El contexto social juega un papel muy importante en el aprendizaje de las locuciones tempranas. Existen otras teorías de actos de habla, como las de Beist, Camagnoni, Voltaire en la adquisición del lenguaje y la comunicación. Ellos lo explican en diferentes fases. Fase perlocutiva, que es antes de los 10 meses de edad. Incluye actos comunicativos que tienen efecto en el oyente sin que él se dé cuenta. Fase locutiva, que va desde los 10 a los 12 años. Aquí el niño comienza a usar en forma intencional gestos y vocalizaciones no lingüísticas. Fase locutiva, que es a partir de los 12 meses, cuando el niño empieza a expresar verbalmente sus intenciones. Otros autores como Acosta y Coles explican la adquisición de habilidades comunicativas por medio de las etapas del niño. Entonces podemos hablar que existe una etapa 1 en donde aparecen las primeras palabras y usan vocalización con el propósito de llamar la atención. Está determinado en las edades del niño en medio de 18 meses de edad. La etapa 2, donde el niño aprende a involucrarse en el diálogo, adoptando y asignando comunicativos. Una siguiente etapa donde los niños progresan a través de sus monólogos y conversaciones. Aquí el niño usa el lenguaje para expresar sus emociones e intenciones y describir acciones actuales. Una etapa 4, donde los niños desarrollan muy rápidamente su nivel de lenguaje y capacidades comunicativas. En esta edad están entre los 3 y los 6 años. Y una siguiente etapa como etapa 5, en la edad de niños de más de 6 años, donde el niño va perfeccionando sus habilidades. Ya adquiría si es capaz de operar como un comunicador efectivo. En una primera instancia, los niños adquieren habilidades no verbales y posteriormente en el proceso de su desarrollo desarrollan las habilidades que se relacionan con los aspectos paraverbales y lingüísticos. Autores como Felson, Norris y Hoffman hablan de los diferentes contextos que existen para la comunicación. Hablemos del contexto físico, donde incluye objetos, personas y características del medio, del espacio físico. También se puede hablar del contexto de eventos, en donde se conceptualiza esquemas temporales del hacer, como todo lo que tiene que ver con las rutinas. Esto ayuda en el niño en la adquisición de habilidades comunicativas. Un siguiente contexto es el contexto del discurso, el contexto semántico. Ellos vienen muy de la mano, porque aquí se utilizan las palabras y se tiene en cuenta la forma en cómo un niño hace uso de ellas. Hablamos de un último contexto, que es el contexto situacional, en el que se relaciona tanto el contexto físico como el contexto de los eventos. Estos hacen relevancia al grado en el cual el aprendizaje y uso del lenguaje está contextualizado a objetos y eventos presentes en la situación. En conclusión, el aprendizaje de las habilidades comunicativas se desarrolla en un proceso mutuo en coordinaciones de acción en un espacio contextual, lo cual favorece las acciones de estimulación
para el logro de la competencia comunicativa. En mi opinión, debemos considerar que el aprendizaje de cada niño es completamente diferente. En mi percepción de contexto, cuando un niño convive en un entorno inseguro y no va a poder expresar sus sentimientos ni sus emociones con total seguridad, e igualmente su lenguaje va a ser muy escaso. En el texto hace énfasis en que el contexto es muy importante para la comunicación del niño. Estoy de acuerdo en que la competencia del lenguaje se hace visible cuando el lenguaje se interrelaciona con el contexto, pues como lo decía el texto, el individuo por medio del lenguaje puede permitirse conocer más del mundo, conocer sus ideas y conocer las ideas de los demás. Pues teniendo en cuenta que nuestro entorno está lleno de diferentes aspectos y que a partir de allí se puede dar el proceso del acto de hablar para de esta manera aprender del contexto en el que estemos presentes en ese momento, sea social, educativo, cultural, donde nos encontremos. Quiero también poner en contexto la parte pragmática, ya que es una ciencia que estudia el lenguaje en función de la relación entre el contexto y los interlocutores. Igualmente también puedo pensar que si no hay interacción, pues no hay lenguaje. Pues es importante la parte social porque nos permite comunicarnos y expresar, comunicar nuestras opiniones sin nuestras emociones. Y pues pongo el interrogante de qué manera podemos hacer que los niños puedan adquirir este lenguaje y esta comunicación. Pues una de las formas es darle la posibilidad de poder interactuar con su entorno y con lo que hay en él, con personas, objetos, situaciones, y a partir de allí poder desarrollar la capacidad comunicativa. Para mí es importante saber qué es lo que pasa en cada una de las etapas del niño, en la adquisición de conocimientos, en la adquisición del lenguaje, en la adquisición de cómo se comunica. Las diferentes posturas que allí se nombran son claras ya que dan a conocer el niño, cómo adquiere el niño en el desarrollo de su lenguaje y cómo la construcción de palabras permiten que el niño pueda tener la habilidad de poderse comunicar con otros. Lo puedo ver en el texto muy claramente cuando dice que en la primera instancia el niño empieza a expresarse con un lenguaje no verbal y que en el proceso de su desarrollo empieza ya a tener entonces aspectos lingüísticos y paraverbales, que es lo que en última instancia el niño adquiere. En conclusión, pienso que el niño puede adquirir su lenguaje y su desarrollo comunicativo en el contexto y que este juega un papel muy importante en la capacidad de comunicación. No hay que dejar de lado aspectos como la asociación, la imitación, el refuerzo que también están presentes como complementos de comunicación. Muchas gracias, profesora. Hasta luego.